Hace exactamente 4 años, en ese escenario espectacular y perfectamente diseñado en Beijing, se montó un teatro que sacudiría la historia del mundo hasta sus cimientos. Bajo el esplendor de los Juegos Olímpicos de Invierno, en realidad se estaba representando una obra completamente distinta. Cuando Vladimir Putin y Xi Jinping se pararon frente a las cámaras ese día, no simplemente firmaron una declaración. Emitieron un manifiesto desafiando la hegemonía occidental. Cuando se declaró esa amistad sin límites, un silencio escalofriante reinó en todas las capitales de Occidente, de Washington a Bruselas. Todos creyeron que estos dos gigantes nucleares eran ahora inseparables, que el sol naciente del oriente iba a quemar a Occidente. Moscú creyó que la gran muralla china en la que se recostaba era indestructible. Los generales del Kremlin se dejaron llevar por el sueño de que, respaldados por el enorme poder económico de China, podían redibujar el mapa de Europa. Durante años, una sola leyenda circuló en susurros diplomáticos a puerta cerrada. China nunca va a dejar a Rusia sola. No importa que tan fuerte golpee Occidente, Beijing va a proteger a Moscú. Sin embargo, el 13 de febrero de 2026, en una sala de reuniones en Múnich, ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que en el Kremlin provocó más pánico que cualquier misil ucraniano. China le acaba de clavar un puñal en la espalda a Rusia, y lo hizo frente a las cámaras de todo el mundo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete porque aquí analizamos cómo las decisiones de China, Japón y Corea del Norte están cambiando la guerra en Ucrania, y lo que vamos a ver hoy es probablemente el giro geopolítico más importante de los últimos 3 años. Hace exactamente 4 años, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, Putin y Xi Jinping se pararon frente a las cámaras del mundo entero y firmaron lo que llamaron una amistad sin límites. Esa imagen recorrió todos los noticieros. En Washington, en Bruselas, en Kiev, todos se preocuparon. Dos potencias nucleares, una alianza aparentemente indestructible. Los generales rusos creyeron que con el respaldo económico de China podían redibujar el mapa de Europa sin consecuencias. Durante años, esa fue la certeza que mantuvo al Kremlin con confianza. China nunca va a abandonar a Rusia. No importa cuántas sanciones imponga Occidente, Beijing va a proteger a Moscú. Esa certeza acaba de colapsar por completo. Lo que pasó en Múnich no fue una reunión diplomática de rutina. El canciller chino Wang Yi se sentó con el canciller ucraniano Andriy Sybiha frente a las cámaras, y cuando esas puertas se cerraron y volvieron a abrirse, Ucrania anunció al mundo que China había decidido enviarle un nuevo paquete de ayuda humanitaria. Generadores industriales. Transformadores eléctricos. Exactamente el equipo que Rusia lleva 3 meses destruyendo sistemáticamente con sus misiles. Piénsalo un momento. China, el socio estratégico al que Rusia llama su aliado más cercano, está reparando todo lo que los misiles rusos destruyen en Ucrania. Eso no es una coincidencia. Eso es un mensaje directo. Y ese mensaje tiene un destinatario muy claro, Vladimir Putin. Pero espera, porque esto es apenas la superficie. Lo que está pasando detrás de escena entre China y Rusia es mucho más oscuro, y cuando lo analicemos en detalle, vas a entender por qué muchos analistas están hablando de que estamos viendo el inicio del fin de Rusia tal como la conocemos. Para entender por qué China tomó esta decisión, hay que ver los números. Y los números en 2025 le empezaron a sonar como alarmas a Beijing. El comercio bilateral entre Rusia y China cayó por primera vez en años. 228.000 millones de dólares en intercambios, una caída de casi 7% respecto al año anterior. Pero el dato que realmente explica todo es el del petróleo. China no redujo la cantidad de crudo que le compra a Rusia. Los ductos siguieron abiertos. Lo que sí cambió es cuánto pagó por ese petróleo, un 19.6% menos que el año anterior. China está comprando la sangre económica de Rusia con un descuento brutal, muy por debajo del precio de mercado. Rusia ya no tiene el poder de negociar.
Está vendiendo su recurso más valioso a pérdida, solo para mantenerse a flote. Y aquí es donde China entra en escena de una manera que a Moscú le debe quitar el sueño. Mientras Rusia sangra en el frente ucraniano, China está reposicionándose en el Ártico. Las imágenes satelitales del primer trimestre de 2026 muestran algo que hace 3 años habría parecido imposible. La flota de rompehielos chinos y sus centros logísticos en la región ya no operan como invitados de Rusia. Operan como los nuevos dueños. La ruta del Mar del Norte, que Putin consideraba el mar interior de Rusia y uno de sus activos estratégicos más importantes, se está convirtiendo en una autopista comercial que China usa para comerciar directamente con Europa sin que Rusia pueda cobrar ni un solo rublo de tránsito. Los proyectos de gas natural que Rusia tenía en el Ártico, Yamal y Arctic LNG-2, prácticamente están congelados desde que China retiró su apoyo financiero. Y no los está rescatando. Los está absorbiendo. Cambiando su estructura de propiedad, imponiendo su propia tecnología y su propia mano de obra. El gas que fluye por esos ductos ya no es para el desarrollo de Rusia. Es para satisfacer el apetito energético de China a precios de remate. Pero lo que nadie está diciendo en voz alta es esto: mientras cada brigada rusa se despliega hacia el frente ucraniano, deja un vacío de seguridad en Siberia y el lejano oriente. Y ese vacío lo está llenando China con unidades paramilitares del Ejército Popular de Liberación, bajo el pretexto de ejercicios conjuntos y proyectos de modernización. Los ingenieros chinos están construyendo puntos de control en el ferrocarril transiberiano, la línea ferroviaria más estratégica de Rusia, y Moscú no puede objetar porque económicamente ya no tiene el poder para hacerlo. Mientras Putin pelea por una aldea en Ucrania, China le está clavando un puñal silencioso en la puerta trasera. Y eso nos lleva a la pregunta que nadie quiere responder directamente. ¿Por qué China está haciendo esto ahora? ¿Por qué arriesgar la relación con Rusia precisamente en este momento? La respuesta está en una matemática muy fría. Xi Jinping nunca ha tomado decisiones basadas en lealtad. Las toma basadas en conveniencia. Y en este momento, mantener a Rusia completamente dependiente de China es mucho más rentable que mantenerla fuerte. Una Rusia débil pero funcional es el escenario ideal para Beijing. Débil lo suficiente para no poder negociar en igualdad de condiciones. Funcional lo suficiente para seguir siendo el gasoducto de emergencia que China va a necesitar el día que Estados Unidos le cierre el estrecho de Malaca. Porque ese día va a llegar. Y cuando llegue, cuando China intente lo que todos saben que eventualmente intentará con Taiwán, va a necesitar ese oleoducto ruso más que nunca. Si Rusia colapsa completamente, China también pierde su única salida de emergencia. Por eso el juego de 11 no es destruir a Putin. Es domarlo. Mantenerlo como un socio junior que no tenga más opción que obedecer. La reacción en Europa lo dice todo. En Múnich, el presidente francés Emmanuel Macron fue devastadoramente directo. Dijo que Rusia se ha convertido en un estado vasallo completamente dependiente de China, que ha sacrificado cientos de miles de vidas jóvenes por una ilusión y que está económicamente aislada. Esas palabras en boca de un líder europeo hace 3 años habrían sido impensables. Hoy se dicen en conferencias internacionales sin que nadie las contradiga. El presidente finlandés Alexander Stubb fue aún más contundente. Putin quería hacer a Ucrania rusa. Lo que logró es que se volviera europea. Y encima de eso, Finlandia y Suecia entraron a la OTAN, el mar Báltico se convirtió en un lago de la alianza, y la armada rusa prácticamente fue expulsada del Mar Negro. Y ahora China, el único amigo que le quedaba, está reparando las ciudades que sus misiles destruyen. Pero aquí viene el detalle que hace todo esto exponencialmente más peligroso. Esta movida de China es la cuerda floja más tensa de la diplomacia en décadas. Con una mano, Beijing le vende tecnología de doble uso y componentes de drones a Rusia, los mismos que el ejército ucraniano encuentra en el campo de batalla. Con la otra, manda generadores a Ucrania para que las ciudades no queden a oscuras.
Es un equilibrio diabólico que China llama pragmatismo, pero que en realidad es caos controlado. Y ese caos tiene un límite. Si la presión es demasiada, si Putin se siente tan acorralado que empieza a tomar decisiones irracionales, el plan entero de 11 se puede derrumbar en segundos. Un dictador acorralado no usa calculadoras. Y esa es la variable que ningún analista puede predecir con certeza. Lo que sí es predecible es que el Kremlin está mirando este tablero con una mezcla de impotencia y furia. Saben perfectamente que los componentes chinos aparecen en los drones que atacan sus propias posiciones. Lo saben como conocen sus propios nombres. Pero ya no tienen el poder económico ni la posición geopolítica para bancar la mesa y exigir explicaciones. Pasaron de ser potencia a ser proveedor de servicios. Al final, la pregunta que queda flotando es esta: ¿la ayuda china a Ucrania va a acelerar el colapso de Putin? ¿O Putin va a tragarse esta traición, apretar los dientes y volverse todavía más dependiente de Beijing? El 80% de esa respuesta está escondida en los precios del petróleo y en las pantallas de los mercados financieros. El 20% restante depende del ego frágil e impredecible de un dictador acorralado. Y eso no lo puede calcular ninguna supercomputadora. Mientras todos miran los mapas del frente ucraniano, el mapa real se está redibujando en las estepas heladas de Siberia. China le acaba de clavar un puñal ártico en el corazón a Rusia, y Moscú todavía no termina de procesar lo que eso significa para los próximos años. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal.